Si bien el romance y las relaciones amorosas no son el tema principal de Saint Seiya, cierto es que este elemento se encuentra presente no solo en la historia original de Kurumada, sino también en los distintos spin-off, convirtiéndose en algunas ocasiones en el eje principal de la historia o en la motivación para que uno u otro personaje pueda cumplir su propósito. Es por eso que en esta ocasión, y porque ustedes lo eligieron durante las transmisiones en vivo, les presento el top con las 10 parejas más destacadas en Saint Seiya. Siendo la relación de menor duración que se incluye en este conteo, el vínculo entre Hyuga y Freya, conocida en el doblaje latinoamericano como Flare, se generó luego de que el Caballero de Atena irrumpiese en Asgard con el propósito de investigar algunos sucesos extraños que estaban ocurriendo en el lugar. Y es que tras ser capturado y torturado, es justamente Freya quien le cura las heridas y es en ese punto donde la relación entre ellos se vuelve más estrecha. Mi nombre es Flare. Soy hermana de la señorita Hilda. ¿Te encuentras bien? ¿No eres tú uno de los caballeros de la princesa Atena? Sus ojos son hermosos y puros. Ahora bien, es innegable que una vez que la hermana de Hilda le ayuda a Hyuga a escapar de la prisión, las muestras de cercanía y de sentimientos más allá de la amistad se hacen evidentes, como el hecho de verlos tomados de la mano o que más adelante ambos estén dispuestos a arriesgar sus vidas para salvar al otro. Sin embargo, es difícil saber cuánto de ello fue solo debido a las circunstancias apremiantes que existían en ese momento y cuánto fue realmente un sentimiento duradero y sincero, razón que hace aún más lamentable la muerte de Hagen, la cual ocurrió en medio de todo este embrollo y quien, a pesar de su actitud algo tóxica, parecía amar de manera más profunda a Freya. Flare, me siento muy feliz al perder mi vida por tu mente maravillosa. De cualquier modo, dado que esta parte de la historia únicamente ocurre en la versión animada, más adelante, tanto en la saga de Hades como en los acontecimientos de Next Dimension, este relato de amor queda olvidado por completo, por lo que, aunque tuvo esbozos de ser algo lindo, únicamente queda como el clásico amor de verano, lo cual resulta un poco irónico si consideramos que dicho romance se enmarcó en las heladas tierras de Asgard. Hyuga y Freya, el enamoramiento que surgió en tiempos de crisis y que dejó a su paso un rastro de muerte y separación. Siendo el anime el que dejó entrever que entre estos dos personajes podría haber algo más que una simple amistad, la relación entre el después revelado Caballero de Leo y la también maestra de Seiya, Marin de Águila, se mostró bastante cercana desde el inicio de la historia, pues incluso durante la primera aparición de Ayoria en el capítulo 17 de la serie, vimos que lo hizo específicamente para defender a Marin, quien para ese entonces sufría los ataques de Shaina, los cuales esta última justificaba basándose en el rechazo que emergía en el santuario hacia los orientales tras el ascenso del nuevo patriarca. Es en ese momento que Ayoria haría acto de presencia para detener la contienda, exhibiendo de paso al Santo de Plata de Ofiuco, asegurando que su agresión contra Marin no era a causa de su nacionalidad, sino de la humillación que le hizo pasar cuando su alumno fue derrotado por Seiya. Sabes muy bien que Marin es al menos tan valiente como tú. Lo que te molesta de ella es que una vez te humilló. No puedes olvidar cómo Seiya derrotó a tu protegido Casio. Tienes la lengua muy afilada. Del mismo modo, más adelante volveríamos a ver algunas escenas en las que se evidencia el interés mutuo que había entre estos caballeros de Atena, como la ocasión en que Ayoria se muestra preocupado y se pregunta si alguna vez Marin regresaría al santuario. Marin, ¿qué ha sido de ti? ¿Volverás algún día al santuario? O la vez en que se acerca a la susodicha debido a la angustia evidente que ésta sentía por Seiya luego de que el patriarca controlase la mente del maestro de Hyuga. ¿En qué piensas? En nada. No te creo. Anda, cuéntame. Nunca te había visto tan preocupada. Igualmente, podemos destacar que, durante el adiestramiento de Seiya dentro del santuario, el Caballero de Leo solía visitar con regularidad el campo de entrenamiento para alentar a Seiya, lo cual, sin lugar a dudas, lograba cautivar a Marin. Ayoria es distinto de los otros caballeros. No solamente es un caballero valeroso, sino también un hombre sensible y cariñoso. Él no haría eso jamás. Lamentablemente, con el transcurrir de los capítulos, este tipo de escenas dejaron de verse, y ni Toei ni Kurumada buscaron ahondar en esta relación, por lo que la pregunta de si en realidad había una relación concreta entre estos dos personajes por el momento quedará en entredicho. Sin embargo, de lo que no queda ninguna duda es que, tanto de uno como del otro, existían sentimientos que difícilmente se podían ocultar.
a Yoria y Marin, los eternos amigos que se aman en secreto y que no dan el siguiente paso para no dañar su amistad. Si bien es cierto que existe el debate sobre si el amor entre estos dos personajes es en sentido romántico o si más bien es una mera devoción y un cariño profundo por parte de uno y de otro, lo cierto es que el romance entre Seiya y Saori es algo con lo que no solo los fans suelen jugar, sino que el propio autor de la historia lo ha hecho también. Y ni qué decir de Toei Animation, la cual incluso nos hizo creer por un tiempo que este pequeño que ven aquí era ni más ni menos que el hijo de estos dos reconocidos personajes. Y es que si bien la relación entre las actuales encarnaciones del Caballero de Pegaso y la Diosa de la Guerra no era de lo mejor al principio, hubo un momento de quiebre en el que tanto uno como otro comenzaron a verse distintos, haciendo honor al viejo adagio que dicta que del odio al amor tan solo hay un paso. Y ese paso se dio cuando en medio de la batalla contra los Santos de Plata, Seiya va más allá de lo esperado para salvar a Athena, arriesgando su vida de forma evidente, pero no sin antes intercambiar una serie de miradas con ella dignas de antología. Saori, ¿acaso te importaría que nos jugáramos el todo por el todo? Seiya, confío en ti. Tras esto, ocurre la famosa escena en la que Saori parece querer besar a Seiya, siendo interrumpida en el último momento por Shaina de Ofiuco. Gracias, Seiya. Tú me protegiste y esta vez yo te protegeré. Ahora bien, dejando de lado las incontables batallas que sucedieron después en las que siempre Seiya daba el extra para rescatar a la dama en cuestión, lo cual muchos aseguran es solo parte de su personalidad, está también lo que hemos visto hasta ahora en Next Dimension, donde un Seiya moribundo es cuidado de manera muy cercana por Saori, e incluso esta estuvo dispuesta a cargar con la ira de los dioses con tal de darle la oportunidad de vivir. De hecho, en el Outside Story Athena, el gran amor, vemos que el propio Mu de Aries le hace ver a Saori que su amor hacia Seiya es demasiado evidente, pues lo favorece más que a otros caballeros de bronce, mostrándonos que por parte de la otrora nieta de Mitsumasa Kido también existen sentimientos especiales hacia el caballero de Pegaso. Y si a lo anterior le sumamos lo que Toei Animation nos mostró en su versión del futuro, donde si no recuerdo mal Seiya reveló abiertamente sus sentimientos románticos hacia Saori, y como dije antes, incluso nos hizo creer que Koga era el hijo de Seiya y Athena, no queda la menor duda de que, al menos en alguna parte del enorme universo de Saint Seiya, hay algo entre estos dos, razón por la cual no tengo ninguna clase de reparo en incluirlos en esta lista. Seiya y Saori, el amor imposible entre un humano y una diosa que se disfraza de gratitud y devoción. Volviendo a las heladas tierras de Asgard, la pareja que viene a continuación, como otras mencionadas en este recuento, se queda en el brumoso espacio de una relación no concretada, pero que no por eso se puede negar la existencia de algo más que solo amistad. Para este caso, el mayor sentimiento entre ambos parece provenir de Siegfried, el valiente guerrero de Odín que se mantuvo siempre al lado de su princesa e incluso estuvo dispuesto a dar su vida para salvarla, siendo la única vez que le desobedeció aquel momento en que, consciente de que Hilda estaba siendo controlada por el anillo Nibelungo, ignora sus órdenes con toda la intención de liberarla y protegerla de aquello que la manipulaba. Detente, no oíste mi orden, debes obedecerme. Querida Hilda, por fin ha llegado el momento de poder salvarte, princesa mía. Por su parte, Hilda siempre se mostró un poco más reservada en cuanto a un sentimiento mayor hacia Siegfried, aunque esto bien pudo ser debido justamente al anillo que la afectaba y que la hacía tener como principal pensamiento y objetivo acabar con Athena y sus caballeros. Pero a pesar de ello, era innegable que tenía una mayor preferencia y agradabilidad hacia el hombre que sin duda la amaba, lo cual nos da los elementos mínimos para incluir a esta pareja en nuestro conteo. Como dato adicional, cabe destacar que en la mitología nórdica sí existe una especie de romance entre los símiles de estos personajes, Sigurd o Sigfrido como se le llamó en el Cantar de los Nibelungos, y Brunhilda, la famosa valquiria que sirvió como base para Toei Animation, por lo que considero que todos estamos de acuerdo en que tienen su lugar merecido en este top. Hilda y Siegfried, el amor no consumado que, irónicamente, es mucho más real en las leyendas.
Para la pareja que viene a continuación debemos mudarnos a un universo alterno, aunque no tan lejano si tomamos en cuenta que, a pesar de que no sea tan grato de escuchar, se trata de la continuación oficial de la historia del anime clásico. Me refiero, por supuesto, a Saint Seiya Omega. En esta versión de Toei aparecen dos personajes que, sin lugar a dudas, fueron no solo una pareja destacada, sino también polémica, pues el amor hacia Palas por parte del alto Parasite Titán fue bastante evidente aún desde que ésta mostraba el cuerpo de una niña, y es ahí donde el revuelo se desató por parte de algunos, pues a pesar de que Palas en realidad tenía miles de años de edad, en su encarnación presente mantuvo un cuerpo infantil a lo largo de un breve espacio de tiempo, momento durante el cual quien supuestamente estaba ahí como parte de un engaño, resultó ser un verdadero protector luego de enamorarse de la personalidad y esencia de la caprichosa diosa. Es suficiente, Titán. Puedes dejar de actuar. Dices que me quieres y me juras lealtad porque otra deidad te ordenó que lo hicieras. No me importa. Usted con su mirada y su calidez ha llenado mi corazón de felicidad. Aun cuando sea castigado por el cielo, le juro que yo la protegeré. Esa será la prueba del gran amor que siento por usted. Afortunadamente, poco a poco la diosa comenzó a mostrar un cuerpo adulto, por lo que para Titán y para todos esos fans preocupados, resultó más cómodo exhibir el amor que sentía, sentimiento que, para disfrute del poderoso guerrero, pareció ser correspondido por la también hermana de Atena, siendo quizá la primera pareja en este conteo que puede presumir de que ambas partes manifestaron abiertamente correspondencia por el sentir del otro, por lo que, en mi humilde opinión, tienen un lugar merecido en este recuento. Titán y Palas, el amor que surgió en medio de un engaño y que se evidenció a través de la lealtad. Antes de seguir, quiero mencionarles que ya está disponible el número 3 de Star Hill Magazine, la revista digital oficial del canal que está dedicada enteramente a Saint Seiya y el anime. En esta ocasión tiene como tema de portada el Pegasus Fantasy, A Symphonic Experience, el primer concierto sinfónico oficial de Saint Seiya en presentarse en Latinoamérica, avalado por supuesto por Toei Animation. Pero además de esto, podrán encontrar muchos otros temas a lo largo de sus 40 páginas donde abordamos cosas como los errores de doblaje, los documentos oficiales de la franquicia, datos curiosos e interesantes de los personajes y una sección de mangas increíble donde los artistas independientes pueden difundir sus creaciones. Si deseas adquirirla, te dejo los enlaces en la descripción para que puedas obtenerla. Ahora sí, continuamos con nuestro conteo. Conociéndose en medio del mortal entrenamiento de Ikki, esta pareja estrechó sus lazos afectivos dado el sentimiento de abandono que ambos poseían, pues por una parte el futuro caballero del Fénix había sido arrojado medio muerto a la isla y golpeado a diario de forma brutal por su maestro, mientras que Esmeralda era una esclava que había sido vendida por sus propios padres, la cual también recibía palizas por parte de su amo cada vez que a este le venía en gana, por lo que para ambos jóvenes el otro era la única persona que le mostraba un afecto sincero, Esmeralda curando las heridas de Ikki y preocupándose por su bienestar emocional, e Ikki recordándole lo valiosa que era como ser humano y hasta defendiéndola de las agresiones del campesino del cual era esclava. Tengo miedo que tu padre también pueda lastimarte. No me importa. Desgraciadamente aquí ya no tengo a nadie más que a ti. ¿Te duele? Si te duele, no te preocupes, te curaré. Gracias, Esmeralda. Tristemente, el que podría ser hasta ahora el amor más puro de todos los que hemos mencionado, no se apartó jamás de la tragedia, pues fue justamente en el marco de esta que finalmente se tuvieron que separar, siendo la fatídica muerte de Esmeralda a manos de Guilty lo que los hizo despedirse para siempre, guardándose en el corazón de Ikki las últimas palabras de la mujer que amaba, en las cuales lo animaba a desplegar sus alas de fénix. Es demasiado tarde, debes triunfar. Si no, mi muerte no tendrá ningún sentido. Tienes que conseguir la armadura. ¡Esmeralda! 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 Palabras que se almacenaron para siempre en lo más profundo de su ser, convirtiendo a esta linda chica en el único y más grande amor de toda su vida. Ikki y Esmeralda, la prueba de que el más puro amor puede surgir en medio de la desdicha y el infortunio.
Conociéndose probablemente desde el primer día en que Shun pisó la isla de Andrómeda, la pareja que forman estos dos caballeros de bronce es una de las más recordadas y destacadas entre los aficionados. Sin embargo, lo que muchos no saben es que en el manga hay un par de diferencias en relación a la versión del anime que hacen que la mencionada pareja se coloque por delante de la formada por Ikki y Esmeralda. Y es que, para comenzar, cabe destacar que en la versión original de Kurumada, Shun y Yune fueron los únicos que entrenaron en la isla bajo la tutela del Santo de Cefeo, cada uno intentando obtener una armadura distinta, por lo que fácilmente se puede concluir que luego de 6 años entrenando mano a mano, sin nadie más con ellos que su maestro y siendo estos del sexo opuesto, los lazos afectivos se desarrollaron de una forma mucho más notable, cosa que queda demostrada en la segunda gran diferencia, la cual ocurre justo antes de que Shun parta rumbo al santuario para combatir en contra de los Caballeros Dorados, donde, al igual que vimos en la serie animada, el Santo de Camaleón intenta hacer que su compañero en la isla Andrómeda desista de encarar aquella batalla. Sin embargo, contrario a lo que vimos en televisión y a pesar de que Yune golpea a Shun, en realidad no existe como tal una batalla entre ambos, y en cambio vemos que el santo femenino se quita la máscara en una especie de confesión de amor hacia Shun, quien para ese momento se hallaba sin camiseta para luego fundirse ambos en un peculiar abrazo que deja entrever que algo más pudo haber ocurrido ahí, por lo que no cabe la menor duda de que, si hablamos de cercanía, la relación de estos dos se encuentra en otro nivel. Yune y Shun, la pareja que demostró que el Caballero de Andrómeda no es como Toei nos hizo creer y que por el contrario es un verdadero hombre. Llegando al podio de este conteo nos encontramos con la que quizá es la pareja más explorada dentro del universo de Saint Seiya, pues no solo ha exhibido una mayor cercanía que el resto de las mencionadas hasta ahora, sino que a la vez demostraron que, a pesar de nunca haberse declarado su amor, al menos en la historia clásica, la lealtad y apego que tienen uno con el otro es innegable. Antes de seguir, cabe aclarar que, debido a los errores de doblaje, muchos siguen pensando que estos dos personajes son hermanos. Sin embargo, esto está totalmente alejado de la realidad, pues si bien Shiryu y Shunrei se conocieron desde niños, no fue hasta que el primero llegó a China que se vieron por primera vez. El maestro me dio este nombre. Ya veo. ¿Acaso eres su nieta? Fui abandonada aquí en Rosan, cuando yo era una bebita y él me encontró y me crió. ¿Significa que eres una huérfana como yo? ¿Por qué has venido desde tan lejos? Para hacerme fuerte. Quiero ser muy fuerte para no tener que someterme a ningún destino severo que pudiese caer sobre mí. Shiryu. ¿Sí? Te deseo suerte. Gracias. Habiendo explicado lo anterior, el primer indicio que tenemos de un romance entre ellos se aprecia muy al inicio de la historia, luego de que el también Caballero del Dragón estuviera a punto de morir durante el torneo galáctico. En esta ocasión fue Shunrei quien le suplicó a Seiya, totalmente afligida, que salvase a Shiryu para luego mantenerse a su lado hasta que éste se recuperó. Más adelante, cuando Shiryu vuelve a su antiguo campo de entrenamiento, el indiscreto Doko dice abiertamente que cuando su discípulo está de visita, Shunrei siempre se luce con la comida. Y por si esto no fuera suficiente prueba, también tenemos el momento en que, tras creer que la mencionada chica había muerto a manos de Deathmask, Shiryu evidencia claramente los sentimientos que tenía hacia ella. Jamás antes había odiado a nadie, ni a mis enemigos, tanto como ahora. ¡Te odio, maldito! Y ahora has tropezado con el corazón puro de Shunrei, lleno de amor. Has pisoteado sobre lo más importante para mí, y tú lo sabes. Cáncer, en verdad me has enfurecido demasiado. Y a lo anterior podemos añadir el tiempo en que Shiryu perdió la vista y cómo Shunrei lo cuidó con paciencia y cariño, la desesperación de este cuando creyó que su amada se había ahogado en el río, o incluso lo que se mostró en X Dimension, donde en una realidad alterna Shiryu se casó con Shunrei, tuvieron un hijo y se mantuvieron juntos hasta que el Caballero de Atena murió debido a la vejez, cosa que, por cierto, también ocurrió en Saint Seiya Omega, excepto que ahí la historia no llegó hasta una edad avanzada. En fin, queda bastante claro que entre estos dos hay razones de sobra que evidencian su amor y por ello tienen su merecido puesto en esta lista. Shiryu y Shunrei, el cariño fraternal que se convirtió en un amor tan profundo que incluso traspasó el espacio-tiempo. En la antesala de este conteo tenemos a una pareja que, al mirarla de cerca, podemos ser testigos de cómo el dolor y la tragedia pueden acompañar un sentimiento tan fuerte como el amor, y si bien esto lo hemos visto en otras parejas como Ikki y Esmeralda, al menos en mi opinión, esta la supera con creces. Para el caso del que hablamos, tenemos como protagonistas ni más ni menos que a uno de los jueces del inframundo, a Yakos de Garuda en su versión Lost Canvas y a su más leal subordinada, Violet.
Respecto a esta última, la primera vez que la vimos fue enfrentando al caballero dorado Asgard de Tauro, pero su momento cumbre llegaría más adelante cuando ataca, como parte de la tropa de Garuda, el barco de la Esperanza que llevaría al ejército de Atena hasta el lienzo perdido. Durante este combate, aquel de quien luego descubrimos estaba enamorada también hace acto de presencia, enfrentando ambos a los santos dorados de Leo y Sagitario respectivamente. Pero aunque dio todo de sí, principalmente por la lealtad y devoción que sentía hacia su superior, la poderosa guerrera no fue capaz de superar el talento del chico prodigio Regulus de Leo. Es en ese momento que Iacos, quien hasta entonces parecía no corresponder los sentimientos de Violet, deja entrever que aquella a quien llamaba su ala derecha podría ser más importante de lo que él mismo imaginaba. Como dato de interés, es preciso mencionar que en la tradición japonesa, ala es la forma en que se llaman entre sí las parejas que desean casarse, por lo que esto se convierte en un detalle extra que aporta Teshirogi para hacernos ver la relación especial que sin duda había entre estos dos. Con todo, aún habría más sucesos que mostrarían el innegable amor que existía entre ellos, pues luego de que Iacos es vencido por Sísifo, Hades decide castigarlo por su fracaso y utiliza ni más ni menos que a Violet, quien, contra su voluntad, pues Hades estaba manipulando su cuerpo, ataca al todavía juez intentando asesinarlo. Sin embargo, tan grande era el amor de esta mujer que logra oponer algo de resistencia al mismísimo dios del inframundo, haciendo que la escena se vuelva más dramática en el momento en que la vemos derramar lágrimas, pues no desea lastimar al hombre que ama, pero sabiendo que a pesar de su esfuerzo no podría evitarlo para siempre. Posterior a esto y luego de la muerte de Violet, Iacos abandonaría su puesto como juez, pues, según sus propias palabras, por alguna razón ese puesto ya no le interesaba, aunque sabemos perfectamente que esa razón fue la muerte de quien se mantuvo a su lado hasta el final, lo que hace que, junto a todo lo ya mencionado, esta sea una pareja digna de resaltar y, de hecho, la favorita de muchos. Violet y Iacos, la luz de un amor que siempre fue opacada por las sombras de la perversidad. Antes de revelar el número 1 de esta lista, veamos algunas parejas que, aunque no están dentro de las 10 más destacadas, sí merecen ser recordadas. Y así, llegamos con la que es probablemente la pareja más destacada y recordada dentro de Saint Seiya, una que trascendió hasta tal punto que se convirtió en leyenda. Me refiero, por supuesto, a Orfeo y Eurídice. Sea por lo contado en el propio mito griego o por lo mostrado dentro de la obra de Kurumada, son pocas las personas que no conocen los detalles de la historia de estos dos amantes, los cuales se profesaban un amor de proporciones extraordinarias y habían consagrado su vida uno al otro. Por esta razón no voy a dedicar tiempo a repasar todos los detalles en relación a esto, pues incluso hay un video de la sección de mitología aquí en el canal dedicado exclusivamente a esta historia. Más bien, prefiero destacar la valentía, abnegación, determinación, entrega y lealtad que exhiben estos dos enamorados, pues la actitud sacrificada que ambos manifestaron con el objetivo expreso de procurar su bienestar los llevó a ambos a abandonar de un modo u otro su vida, pues en el caso de Orfeo estuvo dispuesto a arriesgarse viajando al inframundo para recuperar a su amada, y luego a quedarse a vivir en ese lugar con tal de no abandonarla, mientras que Eurídice prefirió quedarse sola y posteriormente desaparecer en el inframundo si con eso su gran amor podría volver a su verdadera lucha y tener la oportunidad de regresar a la Tierra, mostrando así que no son pocas las veces en que el verdadero amor va más allá de una conducta egoísta en la que solo se satisface una necesidad emocional. Estaba equivocado al querer traer a alguien de la muerte. Me equivoqué al desear tal cosa. Orfeo, te agradezco lo que has hecho por mí. Las melodías que tocaste para mí todo este tiempo. Gracias a tu lira pude seguir viviendo incluso en este estado. Pero ya es suficiente. Eurídice. Orfeo, adiós. Y muchas gracias. Adiós.
De esta manera, al final esta abnegada pareja moriría, pero con la esperanza firme de que, en algún remoto lugar de la entera realidad, sus almas se volviesen a encontrar para estar juntas una vez más, pero esta vez no solo por un poco de tiempo, sino por toda la eternidad. Orfeo y Eurídice, la legendaria y eterna pareja que lo sacrificó todo por amor. Como vemos, las relaciones de pareja en el universo de Saint Seiya no son, como lo dije al inicio, el elemento más destacado, pero sin duda son piezas fundamentales que enriquecen, motivan y encaminan de una u otra manera el desarrollo de los acontecimientos. ¿Cuál de todas estas te parece que es más destacada? ¿Cuál debió estar incluida? Leo tus respuestas en la caja de comentarios. Y si te interesa conocer quiénes son los chicos más guapos y las chicas más bellas de Saint Seiya, aquí te dejo este par de videos. Yo soy Cal y nos vemos la próxima aquí en Star Hill, tu canal de Saint Seiya y anime.